Hagamos un programa de radio. Hagamos un programa de radio. Hola, yo soy Alejandra Restrepo, soy locutora, hace más de 20 años trabajo en radio. En Radio Nacional de Colombia, con la radio pública, he recorrido el país buscando músicos emergentes. Por eso ustedes seguramente reconocen mi voz en programas como Demo Estéreo de músicos emergentes, Mañanas del Ayer de música vieja, el informativo La Señal de la Mañana o Colombia al Aire. La radio para mí es una razón para vivir feliz. Todos los días entretener, informar, estar con los oyentes, para mí hace que se sienta que mi trabajo es un placer, no una obligación. En este tutorial de 3 capítulos junto a BiblioRed compartiré con ustedes unas herramientas básicas para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda hacer radio, de manera muy sencilla, muy fácil. Conoceremos los tipos de programas radiales que existen, escribiremos un libreto, conoceremos las herramientas básicas para producción y edición. También aprenderemos a hacer entrevistas y a mejorar nuestra voz para hablar más bonito. Y para terminar pondremos a prueba todo lo que aprendimos creando un podcast y subiéndolo a la nube. Cualquier persona con las indicaciones que les vamos a dar aquí puede realizar un programa de radio, no importa la edad, no importa los equipos, no importa el tema. Por ejemplo, yo, aquí en mi casa, hago radio y hago televisión, con este set que yo misma construí. En este capítulo vamos a conocer los tipos de programas radiales que hay y además vamos a construir, a escribir un libreto que nos va a servir de soporte para hacer nuestro podcast. Necesitaremos un computador o una tablet o un teléfono, lo que tú tengas a la mano, lo que te guste para escribir, para ir llevando ahí las ideas, unos audífonos que pueden ser los de tu teléfono, manos libres, esos sirven, y al final pues una idea, algo en lo que empiezas a pensar para el tema que vas a tratar. Entonces, empecemos. En la televisión y en la radio hay diferentes tipos de programas. Hoy conoceremos los 5 más escuchados. El informativo tiene como finalidad contar la actualidad, lo más reciente, prima la chiva, la noticia fresca, lo que acaba de suceder. Como los noticieros, es muy importante cómo se presente, con seriedad, imparcialidad. Es muy importante contar dónde fue, quiénes están involucrados, a qué hora, en qué barrio, en qué localidad, tener a la gente muy informada acerca de lo que está sucediendo. Ahora vamos a escuchar un ejemplo de cómo se presenta un informativo y qué es un informativo. En Bogotá, acaba de suceder. En la localidad de Teusaquillo hubo una explosión a las 7:30 de la mañana. Hay 3 personas heridas. Los informativos más habituales son los noticieros. En BiblioRed hicimos Biblionoticias. En la descripción de este video hay un link que los lleva a nuestra caja de herramientas. Ahí podrán escuchar y conocer las Biblionoticias. El magazine es otro tipo de programa. En este programa cabe todo: entrevistas, hablar de deportes, de música, de lo que está pasando actualmente en el mundo. Lo importante acá no es la actualidad, lo importante son los temas a tratar. En BiblioRed tenemos una biblioteca en la cárcel distrital. En esa biblioteca hay una radio, se llama la Radio Agalena, y allí hicieron un magazine muy especial. Se llama Ciudad Crónica. Vamos a escuchar un poquito a ver cómo suena. La biografía del Divino Niño, segunda parte. Criaturas a las puertas del templo. Y en medio de la multitud, los monstruos del piso y los cajones rodantes. Allá, casi sobre la carrera 10ª, que es por donde más fluyen los peregrinos, se ubica el carrito de la cabeza de niño que habla. No podría ubicarse más cerca al templo del divino, porque se produciría una verdadera colisión de competencias. El niño de la cabeza que habla contra el divino niño. El espectáculo del milagro del niño fenómeno que habla trastornaría el milagro del niño venerado. La función es verdaderamente horrorosa y enfría la sangre hasta dejarnos quietos y expectantes como reptiles. La cabeza del niño, solo la cabeza, está ubicada en una urna de cristal donde descansa entre terciopelos y algodones. También les dejo un ejemplo de una de las presentadoras más importantes de magazines de Colombia, Pilar Castaño, contándonos qué es un magazine y un poquito de imágenes acerca de cómo eran los magazines en los años 90.
Vox Pop es un tipo de programa en el cual participan varias personas de un público, por ejemplo, opinando sobre el mismo tema. Puede estar moderado por una o por varias personas. Lo importante es que todos están hablando y dando sus opiniones acerca del mismo tema, distintos puntos de vista. Un ejemplo perfecto para Vox Pop es Postales Sonoras, Mujeres que escuchan mujeres, un programa que hicimos en Bibliored para tratar temáticas de género. Vamos a escuchar un pedacito. La valentía de muchas mujeres y hombres empiezan desde casa. Abuelas que delegan el trabajo del hogar entre todos por igual. Esposos que asumen el cuidado de sus hijos. Familias que regalan en Navidad juguetes sin importar si es rosado o azul. Madres que se atreven a estudiar sin importar la edad. Y familias que se aman sin importar la identidad de género de sus hijos. Estos actos de rebeldía son pequeños pasos que nos permiten seguir soñando con ser las mujeres que queremos ser. Y no con las que nos toca ser. Somos reconocidas como personas sensibles, amorosas, entregadas y sacrificadas. Cualidades que nos han enseñado a cuidar de nosotras mismas, de los demás y de la naturaleza. Oiga, escuche y lea. Es el tiempo de las mujeres para que aprendan. Admiro a las mujeres de espíritu suave y apacible, de corazón suave y apacible, que aplican esos versículos de la suave respuesta calma el enojo y que son sabias al hablar y al expresarse, para decir las cosas. Esas son las mujeres a las que admiro. En la entrevista tenemos un moderador que pregunta a uno o varios expertos acerca de un tema. Lo importante en la entrevista es saber sacarle ese conocimiento que nos transmita todo lo que esa persona sabe. Gente de Bibliotecas es un programa que hizo Bibliored acerca de diferentes historias de las bibliotecas. Por ejemplo, vamos a ver un fragmento de uno que se hizo con Andrés Sanabria. Él es coordinador de la Biblioteca Carlos R. Restrepo e hizo algo muy interesante llamado Donde habita el miedo. Escuchemos. ¡Viviana! ¿En dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? ¡Ay, carajo! Que en este cuarto es donde escucho algo. La puerta está con llave. ¡Qué miedo! Pero juro que escucho voces. Viviana se apoya sobre la puerta para comprobar mejor lo que cree estar escuchando. ¿Escuchan algo? Natalia y Renato hablan en voz muy baja. También apoyan la oreja sobre la puerta. ¡Ay, no! Es inútil. Ya todos encuentran silencio. Les juro que yo no he escuchado voces. Los jóvenes deciden seguir recorriendo la casa para buscar al joven del abrigo rojo. Sigamos buscando, a ver si hay algún patio, para saber si podemos saltar la tapia. Sí, vamos. Al salir al patio, todos son sorprendidos por una gran y luminosa luna llena. Andrés, buenas tardes. Por favor, preséntate y cuéntanos cuál es tu cargo, qué es lo que tú haces en la biblioteca. Mi nombre es Luis Felipe Sanabria, yo soy el coordinador de la Biblioteca Pública Carlos R. Restrepo. Quiero saber cómo crearon eso, cómo fue que empezó todo este cuento del miedo en la Biblioteca Carlos R. Restrepo. Ocurrió un fenómeno muy interesante. En ese intercambio cultural entre jóvenes y adultos, nos dimos cuenta que el terror era el hilo conductor que los unía. Primero porque la memoria, efectivamente, de la infancia y de lo que ellos escuchaban, se activó inmediatamente, y segundo porque los jóvenes son ávidos de narrar esas historias. Entonces para ellos fue un asunto muy novedoso, ¿sí? A la hora de cruzar estos dos intercambios culturales nos dimos cuenta que nos habíamos encontrado con un gran proyecto. Y por último tenemos el podcast. La diferencia fundamental con la radio tradicional y el podcast es que se consume de manera diferente. No hay un horario establecido para consumirlo. Los oyentes simplemente lo buscan según su interés, sus temas de interés. También la diferencia del podcast es que usted lo encuentra en plataformas digitales normalmente. Casi todos los programas que acabamos de mencionar se pueden hacer en un podcast, menos un informativo, porque el informativo tiene que ser ya. No hay una duración determinada del podcast, sin embargo hay sugerencias para hacerlo de máximo 10 minutos, ya depende de ustedes. En Bibliored hemos realizado varios podcasts, entre ellos Voces de Familia en la Ruralidad, Fuga de Palabras y las efemérides Bibliored. Escuchemos un fragmento. Voces de familia en la ruralidad. Y para ello llegarán las historias de Pasquilla y Sumapaz. Inicialmente
se hizo como un acueducto para uso doméstico y pecuario y cubrir las viviendas del rural disperso que se encuentran entre Pasquilla y Pasquillita. Posteriormente, con la ampliación del acueducto de Pasquilla Centro, el acueducto del Saltonal solo presta el servicio de conducción de agua para uso agropecuario. Esa agua viene de la laguna del Alar, que queda como a 3.600 metros sobre el nivel del mar, aquí en la misma vereda de Pasquilla, y este acueducto presta su servicio en este momento a cerca de 53 finqueros, siendo una solución para la explotación agropecuaria de las dos veredas, de parte de Pasquilla, parte de Pasquillita. Estos y todos nuestros podcasts los puedes escuchar en la descripción de este video. Ya teniendo esta información, conociendo los tipos de programas, la idea de nosotros es en este proyecto hacer un podcast. Entonces empecemos a pensar de qué tipo de contenido nos gustaría ese podcast, de magazine o tipo Vox Populi, ¿cómo nos gustaría? Es muy importante tenerlo claro porque al final del proyecto vamos a hacer un podcast. Para empezar, es muy importante pensar qué tipo de programa quiero hacer. Yo, por ejemplo, quiero contar historias que pasan dentro de las bibliotecas. Para pensar el tema, yo tengo que hacerme unas preguntas. Por ejemplo, ¿a quién va dirigido mi programa? En mi caso, va dirigido a aquellas personas que visitan las bibliotecas, las personas que les gusta leer, que van a las librerías, personas curiosas, que quieren saber un poquito más allá de su propia vida. También tengo que preguntarme qué formato prefiero. Ya conocimos muchos, a ver cuál será el mío. También tengo que pensar cuándo sale mi programa y cada cuánto, con qué frecuencia. ¿Por qué? Porque hay público como los adolescentes que les gusta tener muy rápido contenidos, cada día, por ejemplo. O las personas mayores de pronto les gusta tener el contenido cada semana. Hay otras personas que se interesan de pronto cada 2 o 3 meses, incluso cada año. Esto también es muy importante porque para producir un programa yo me puedo demorar muy poquito o me puedo demorar una semana. Por ejemplo, hemos visto montones de youtubers que se cansan porque la gente les pide todos los días contenido nuevo y eso no es tan fácil. También debemos preguntarnos qué tipo de dispositivo tenemos en la casa. Por ejemplo, un computador, un celular, una tablet, casi todos tenemos, pero si no lo tiene, hay algunas bibliotecas de la red de bibliotecas que tienen unos programas especiales para enseñarle a la gente a hacer radio. Allí, usted puede preguntar en su localidad cuándo es el próximo programa para ustedes poder utilizar estos equipos. Antes de empezar, es importante que aclaremos unos conceptos. Cada programa debe tener para iniciar un cabezote. ¿Qué es el cabezote? Es un sonido que identifica el inicio del programa. Puede ser un jingle, puede ser una voz, lo que más te guste. Es muy importante tenerlo porque él nos va a identificar cada vez que iniciemos el programa. Vamos a escuchar un ejemplo de un cabezote. Poesía para la vida. Así como empezamos con el cabezote, pues terminamos con una finalización. Vamos a escuchar un ejemplo de un final. Espero que a ustedes les haya gustado, que los llene de tanta energía como a mí. Y bueno, hasta la próxima. Gracias a todos por animarse a habitar con nosotros las historias poéticas que nos hemos encontrado. Hay otras partes muy importantes que están dentro del libreto y están con colores diferentes o con letras diferentes. El fade in, que es el sonido que va subiendo, o el fade out, que es el sonido que se está yendo, se desvanece progresivamente. Eso es muy importante que lo tengamos porque a veces ponemos música y la música no puede quedar constante todo el tiempo, tiene que subir, tiene que bajar para que entre la voz. Otra cosa que debemos mencionar en nuestro libreto es si vamos a tener efectos. En mi caso, yo voy a hablar de historias de misterio dentro de una biblioteca. Entonces, yo voy a utilizar efectos de sonido de una puerta de castillo que se abre misteriosamente, música de piano o de violín, algo que nos lleve a ese lugar, efectos que nos hagan pensar y sentir que estamos ahí, en ese lugar. En nuestra caja de herramientas vamos a dejarte un link con más de 400.000 efectos que puedes usar gratuitamente. Ahora vamos a empezar a hacer el libreto. El libreto es un escrito,
una guía que vamos a tener para saber las palabras que vamos a decir, para no equivocarnos, para leerlo de una manera especial, para que no nos salga dubitativo cada cosa que digamos. Además, para comunicárselo a todo el equipo y en caso de que haya un operador de audio, un técnico, él sepa qué viene, qué hay que hacer. Para hacerlo más fácil, vamos a utilizar las herramientas que nos da Google. En Google encontramos unos documentos que yo puedo empezar a trabajar muy fácil. Le doy documento en blanco y empiezo a trabajar. Primero tenemos que elegir el nombre de mi programa. En mi caso se llama Historias de Biblioteca porque yo quiero contar historias de biblioteca. ¿Qué tenemos que hacer para elegir el nombre? Un nombre que sea adecuado a lo que yo quiero contar. Un nombre que tenga que ver con el público que me va a escuchar, con el público que me va a ver. Por ejemplo, si yo soy muy joven y tengo un montón de amigos, yo puedo llamar Mi Parche o algo así. Tiene que ser con palabras que la gente entienda y que a la gente le van a gustar. Después de poner el nombre, empezamos a hablar de las personas que van a hacer el programa, los realizadores. En este caso soy yo sola, Alejandra Restrepo, pero puede que seamos 5, 6, 4. Entonces pongo hecho por Alejandra Restrepo, Felipe Moreno, Andrés Ospina y Pepito Perencejito, etc. Después de el realizador o los realizadores tengo que poner el tipo de programa que es, si es un podcast, si es un informativo, si es un magazine. Eso hay que informarlo en el libreto. Es muy importante el uso de diferentes colores o estilos de letras para mostrar las acciones que vamos a poner y también las personas que van a estar hablando. Ya en mi libreto tengo el nombre del programa, quién lo va a realizar, qué tipo de programa es, empecé por poner el cabezote y después describo la acción. Por ejemplo, mi saludo y la bienvenida. Entonces pongo Alejandra en mi libreto. Decir algo, hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Restrepo, esto es Historias de Biblioteca. Hoy vamos a tener como invitado a tal persona y así sucesivamente. Después de haber escrito esto, tenemos que describir lo que viene en acciones de audio. Por ejemplo, en mi caso, entra efecto, va a entrar el efecto de una puerta. Después entra música, entonces fade in, o sea que entra desde abajo, la música va subiendo, música de misterio. Fade out para que baje la música y vuelva a entrar yo. Si vamos a poner música, debemos poner cuál es el nombre de la canción, dónde la encontramos, desde qué punto hasta qué punto la vamos a poner. Antes de que entre nuestro invitado, debemos poner la cortinilla. También le dicen pisador. En mi caso va a decir invitado. En este caso mi invitado es Andrés Sanabria. Yo pongo quién es él. Tengo que poner cargo y nombre. Eso es muy importante. Es muy feo uno presentar, por ejemplo, llegó Andrés. No. Andrés Sanabria, coordinador de bibliotecas en la biblioteca Carlos R. Restrepo. Vamos a hablar de dónde habita el miedo. Todo eso lo escribimos en el libreto. El siguiente paso es empezar a escribir cada una de las preguntas que le vamos a hacer a nuestro invitado. Tenemos que conocerlo bien para poder hacer las preguntas, saber de qué va a hablar, tener muy claro lo que le queremos preguntar, qué queremos saber de él, qué le queremos sacar. Yo les voy a contar, por ejemplo, un par de preguntas que le voy a hacer a mi invitado, pero es una tarea que ustedes tienen que tener para el próximo capítulo. ¿Qué preguntas le voy a hacer? Por ejemplo, al mío, Andrés Sanabria, de la biblioteca Carlos R. Restrepo, la primera pregunta, por supuesto, es saludarlo, pero él tiene que describirnos cómo es el lugar donde él trabaja, para que nosotros nos hagamos una idea y nos ambientemos en ese lugar. La primera pregunta entonces es, descríbanos la biblioteca donde usted trabaja, la biblioteca Carlos R. Restrepo. Todas las preguntas las vamos metiendo en el libreto, poco a poco las vamos escribiendo. Yo siempre utilizo una libreta para ir anotando lo que se me va ocurriendo que le quiero preguntar al invitado. Ustedes van a terminar de hacer las preguntas y al final vamos a concluir el programa. Pero esto se va a ir construyendo mientras vamos haciendo nuestros tutoriales, mientras vamos completando nuestro proyecto. Para concluir nuestro programa, pues tenemos que volver a poner si tenemos efectos, si tenemos música, qué tipo de música será, y también algunos programas les gusta finalizar con una música. Así como empezamos con el cabezote, pues terminamos con una finalización. Eso también lo tenemos que describir. Todo va en el libreto. Ya más o menos aprendimos a hacer el libreto. Es muy importante que te queden en la cabeza las palabras clave. Cabezote, fade in, fade out, cortinilla, invitado. Todo eso es muy importante que lo pongamos en el libreto y que empecemos a construirlo con estas bases que hemos creado. Recuerda que esta base del libreto la vas a encontrar aquí en nuestra caja de herramientas. Este capítulo llega hasta aquí.
Hoy conocimos los tipos de programas más usados, también vimos los tipos de audio que más se ponen en un libreto y a estructurar muy bien un libreto. En el próximo video vamos a aprender a hacer una buena entrevista y algunas técnicas especiales para mejorar nuestra voz. Los espero. Yo soy Alejandra Restrepo. Nos vemos en el próximo tutorial.